Para mí es un motivo de mucha alegría presentar a alguien como Javier Orozco, muy representativo de lo que son todas las luchas y toda la gente y organizaciones que recordábamos ayer cuando aprobamos nuestra resolución de solidaridad internacional. Javier Orozco es el responsable de un programa de asistencia a víctimas de la violencia social, política en Colombia. Con él llevamos trabajando desde hace 21 años, cuando vino por primera vez a España, desde aquella campaña contra el Banco Mundial en Barcelona hasta ahora, en la actualidad, porque la emergencia climática y la transición ecológica y social es la lucha de mucha gente. Javier representa a esa parte de gente que sufre y lucha en muchos países como Colombia. Para mí es un motivo de orgullo que esté con nosotros. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muy emocionado de estar saludándoles en esta ciudad que ha sido una ciudad de acogida para quienes están siendo perseguidos por defender la naturaleza y los derechos humanos en territorio del área andino-amazónica y en la zona de la frontera con Venezuela, en el Orinoco. Hay un programa de acogida temporal en Asturias para gente de la dirigencia social colombiana que ha sido amenazada de muerte o que ha sobrevivido a atentados, en unas cifras que, incluso siendo nativos de allí, nos impresionan en una impunidad absoluta. Hace 21 años funciona aquí en Asturias un programa de acogida temporal para las personas que están en esta condición de perseguidos, de perseguidas. 129 personas han pasado por aquí, algunos fueron asesinados al regreso luego de compartir el refugio asturiano. Nestlé asesinó a Luciano Romero Molina, no lo olvidamos. Luego mataron a Henry Ramírez Daza, otro compañero dirigente sindical y como yo de los sobrevivientes de fundar la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, 1.520 muertos atrás. Ahora mismo, hace 3 días regresaron a Colombia 5 compañerinas que estuvieron aquí, medio año, regresaron a Colombia sin garantías para su vida, para su integridad. Pero los medios de comunicación de aquí solo quieren hablar de Cuba, ahora ya no hablan de Venezuela porque ganaron las elecciones el movimiento bolivariano hace poco, pero solo se habla de otros países y la pseudodemocracia colombiana queda impune. Sé que en este escenario se ha hablado de cómo se está persiguiendo a la gente que defiende la naturaleza. A personas como vosotras se les ha convertido en objetivo militar. 227 personas defensoras del medio ambiente asesinadas el año pasado. De ellas, 162 eran nativos de pueblos indígenas y de ellos la mitad colombianos. Estamos hablando de un auténtico genocidio por defender el territorio, por expulsar a multinacionales de diverso pelaje y especialmente por enfrentar a las mafias del narcotráfico. Debo decirles que regresó en ese grupo de 5 personas Jaime Mecheche, indígena del pueblo Endera Dóvida. Estuvo aquí en Gijón, al principio la pasó un poco mal porque no se habituaba al cambio de horario, a que los días fueran tan largos. Él decía, yo no compro en Alimerca, no voy al Carrefour, voy al río, voy a la selva con mi comunidad, hablan muy poco castellano y fue declarado objetivo militar. Jaime regresó muy asustado hace 3 días porque le persiguen los que han devastado la selva de la frontera con Panamá, el bosque húmedo tropical, en medio de los 2 mares, ahí donde América tiene su cintura, porque talaron cerca de 200 hectáreas de selva milenaria para sembrar hojas de coca, plantas de coca, porque les queda cerca los puertos para embarcar, luego la pasta y el polvo. Y Jaime, en una ira comprensible con su gente, especialmente mujeres, arrancaron 150 hectáreas de plantas de coca. Después echaron a una multinacional, la minera Cobre SAS, que es el nombre, el alias, con la que aparece en Colombia una minera canadiense. Y también lo declararon objetivo militar por echar a la minera canadiense. Y ahora mismo Jaime es un pajarito en la selva que no tiene árbol donde posarse. Y así todo regresó. Mandó un mensaje antes de entrar a la selva de un pueblo que se llama Río Sucio, sobre el río Atrato, donde estuvimos el año pasado verificando derechos humanos. Debo decirles que desde nuestra humilde comprensión de todo esto,
Nosotros no somos refugiados climáticos, porque el clima no es una persona, cuando más un conjunto de factores naturales. Somos refugiados de las multinacionales, de las madereras, de las petroleras, de las mineras del oro, de las que sacan coltán, de las pesqueras, de las que tumban madera. Somos perseguidos a muerte por la mafia del narcotráfico, que hoy por hoy son otra gran multinacional, que le mete muchísima pasta al sector financiero de allá y de aquí. Estos bancos grandísimos lavaderos de dólares y estas multinacionales que guardan también su riqueza allí y allí nos dejan solo miseria, dejan un rastro atroz. Aquí al puerto del Musel llega el carbón de alto valor térmico que se saca en la Guajira colombiana, en la frontera con Venezuela, acabando la única sociedad matrilineal que hay en nuestra América, el pueblo guayú. Y ese carbón llega al puerto del Musel, aquí en Gijón, a menos de 3 kilómetros en línea recta, y se quema en las térmicas de Lada, de San Martín del Rey Aurelio, a la vuelta en la zona de León. Y allá dejan una devastación gigantesca porque es una mina a cielo abierto. Y están acabando con el pueblo guayú de hambre y de sed. Y ese carbón llega aquí, y aquí de paso hay un problema obrero jodidísimo por el tema de la Sierra de las Minas, y todo este complejo de problemas nos pone, por último, a dialogar muy de cerca. Porque el tema del empleo aquí, el tema de la desindustrialización, el tema de que llegue carbón a un costo tan alto ambiental y humano, y estos residuos de la energía eléctrica tan costosos, con esta dictadura de las eléctricas aquí que chantajean a la gente, generando un nuevo tipo de pobreza que la padecemos algunos, incluso quien les habla, de no poder prender una calefacción porque a ver cómo lo pagan luego. Nos junta en propósitos comunes. Defender la vida de quienes defienden el territorio y la naturaleza. Hoy por hoy no se puede entender el mundo ecologista sin los pueblos indígenas. No se puede plantear que el planeta se salve y su biodiversidad sin que los pueblos indígenas puedan preservar su vida y permanecer en el territorio. Hoy a Ecologistas en Acción los junta como si fuesen aborígenes a los pueblos indígenas en una lucha perfectamente entrelazada y cada vez más comprensible, más comprendida. Hay que ayudar a proteger a los pueblos indígenas. Hay que ayudar a que Jaime Mecheche logre los radios de comunicación, los chalecos con distintivos para enfrentarse desarmados en la selva a los que están destruyendo el medio ambiente. Estamos haciendo una recogida de algo de dinero para que Jaime llegara a su comunidad, no solo con la chapa de que anduvo a Europa comentando estas cosas, sino que puedan comprar los chalecos, las botas de pantano, los radios de comunicación y demás. Pero sobre todo, el pueblo en Vera Dóvida y los pueblos indígenas de nuestra América sometidos al exterminio por cuidar la naturaleza, y no porque lo hayan propuesto, es porque es su humilde forma de vivir, es su forma de estar. Merecen sobrevivir. Nosotros le agradecemos muchísimo a Asturias la solidaridad de 21 años, incluso el que nos haya ayudado a enterrar nuestros muertos y a verificar cada año la situación de un país con un conflicto armado muy grave, que cada vez amenaza más con extenderse como una guerra internacional al área andino-amazónica, un peligro para Cuba, para Venezuela, para Brasil, para Ecuador, para Bolivia. Para todos los que se han salido de la égida imperial, Colombia hoy por hoy se convierte en un Israel, en un peligro, en un gendarme armado sin control, para asesinar su pueblo y joder al vecindario. Con esa gratitud y el hecho, para mí muy honroso, de que me permitan dirigirme a la gente que cuida la naturaleza en esta parte del mundo, decirle que entendemos los esfuerzos teóricos, ese ejemplo de vida práctico que muchos lleváis intentando vivir como pensáis, como predicáis, y tal vez en el humilde modo indígena haya una gran parte de las formas sociales que tenemos que adoptar en el futuro para que esto sea viable para todos y no solo para unos pocos. Entonces, estamos perseguidos por el gran capital. Lo que no es viable es el gran capital. Pero el modo de vida indígena, que no se mete con nadie, que se declararon pacifistas, que se enfrentan a la multinacional del narcotráfico y a las mineras, esta gente no solo merece vivir, es que ellos no son responsables del desastre que han creado otros. Y en ese sentido, todo nuestro apoyo. Yo desde aquí, porque esto se grabará y se le enviará al maestro, al mayor, que no es un grado militar, es un grado de reconocimiento humano, a la autoridad indígena del pueblo en Vera Dóvida, mayor Jaime Mecheche. Desde este auditorio, hermano y amigo, le enviamos toda la fuerza a los pueblos en Vera, de la selva, de la frontera de Colombia y Panamá, que están cuidando el bosque tropical, y como ellos, a los pueblos indígenas del mundo entero, que son auténticos ambientalistas como vosotras. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias.